tenía, en su misericordia, Dios me lo dio a través de Rosnet. Y lo que a ella le hacía falta, en la misericordia y la gracia de Dios, lo da a través de mí. Pero vamos a caminar hacia eso si tenemos la conciencia de que ese es el plan de Dios. Y no solo la conciencia, vamos a necesitar otros ingredientes, la humildad y otros principios de Dios para caminar a que eso se realice. Miren, hay muchos matrimonios que pasan años y años de casados, pero son como las líneas en los rieles del ferrocarril. Están juntos y recorren kilómetros de esa manera y nunca llegan a fundirse en uno, nunca llegan a ser uno. Viven juntos, pero como vivir dos personas solteras, cada quien con su vida, y no llegan a integrarse de esa manera. Hay ocasiones donde uno domina la situación y prácticamente solo uno es el que está desarrollando todo, no permite esa unión de que todas esas capacidades enriquezcan a la relación. Todos conocemos la fórmula química del agua, la hemos visto escrita, hasta creo que hay un producto que se llama así, H2O, H, un 2 y una O. Lo que significa es que se necesitan dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno para formar el agua. Si uno estudia el hidrógeno por sí solo, el hidrógeno tiene sus propias características. De igual manera el oxígeno tiene sus características particulares. Se necesita oxígeno para que el fuego se desarrolle. Si no hay oxígeno, el fuego se apaga, no puede haber fuego. El hidrógeno es tan frío que puede llegar a congelar las sustancias que se meten en hidrógeno. Puede llegar a ser peligroso manipular el hidrógeno, pero el hidrógeno y el oxígeno en la combinación perfecta forman algo nuevo, es el agua, con sus características particulares, diferentes a las del oxígeno, diferentes a las del hidrógeno. O sea, se formó algo nuevo. Pero si ustedes se ponen a imaginar que el hidrógeno o el oxígeno empezara a decir, yo soy oxígeno nací y oxígeno me voy a morir, así que yo toda mi vida voy a ser oxígeno, ¿podría darse el agua o no podría darse? No se daría, porque el oxígeno se resiste a dejar de ser oxígeno para formar el agua. Igual sucede muchas veces en nuestro matrimonio. Como les digo, Dios establece ese génesis el día que nos casamos. Nos unimos y Dios va a crear algo nuevo, va a establecer algo nuevo. Ese es el corazón de Dios, darnos un Edén, darnos un paraíso. Pero si yo continúo diciendo, no es que yo así nací, así me moriré. En mi casa siempre se hizo de esta manera. Mi papá y mi mamá hicieron esto y esto de esta manera. Así que en esta casa se va a hacer así. O ella también, ¿verdad? Aquí de esta forma. ¿Creen ustedes que va a poderse dar ese génesis que Dios está creando, está estableciendo? No se va a poder dar, porque Dios no quiera. No. Dios quería algo malo para Adán y Eva. No. Él les estaba brindando prácticamente todo lo que ellos necesitaban para que tuvieran algo hermoso. Pero ven cómo todas esas cosas son las que vienen a destruir, a robar ese plan de Dios. Hay un elemento que se llama la sinergia, y es lo que Dios establece cuando hace de dos uno solo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en pedir algo, lo que pidan, dice, será hecho. Ahora miren, uno de los principios que tal vez más difícil es en general, es caminar de acuerdo, vivir de común acuerdo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y no solo somos diferentes, porque la diferencia no es el problema, porque la diferencia es algo que Dios estableció al crearnos de esa manera. La diferencia es una bendición. ¿Saben cuál es la gran dificultad? Hay otros factores que son la gran dificultad. Nuestro orgullo. Nuestro orgullo es el que permite, es el que tal vez no le está diciendo con esas palabras, así nací, así me moriré, pero el orgullo es el que pone una pared e impide
que se dé lo que Dios desea que se dé. El orgullo opuesto a la humildad, por ejemplo. Se necesita humildad, se necesita morir. Se necesita morir para que pueda haber resurrección. Necesitamos morir a lo que cada uno de nosotros pensamos, creemos, para dar el chance que Dios surja con lo que Él desea hacer a través de nosotros. Dios desea hacer un equipo poderoso de una sola carne. Si seguimos leyendo en ese pasaje, dice la palabra ahí en el verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, va dando la clave del Señor. Lo que Él quiere hacer es un equipo poderoso de una sola carne. Ya no son dos, sino que una sola carne. Pero hay ciertos pasos que menciona ahí. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es como el primer paso. Se unirá a su mujer. Segundo paso. Y entonces el producto de eso será una sola carne. ¿Qué hay que hacer para poder unirse? Hay que dejar y unir. No estamos hablando de cortar la relación con los papás, de no volver a hablarle a los papás, de irse a vivir a otro país alejado de los papás. No estamos diciendo nada de eso. La misma palabra nos manda a honrar padre y madre. Dice que tiene promesa de bendición. ¿De qué estamos hablando? Permitir esa nueva creación que Dios va a hacer. Nuestro matrimonio va a ser diferente al matrimonio que tuvieron los papás de Rosneri y que tuvieron mis papás. Nuestra familia va a ser diferente a la familia que ellos tuvieron. Dios desea hacer algo nuevo, algo diferente. Y miren, yo me atrevería hasta decirles algo mejor. Es que miren, es impresionante. A veces, bien dice la palabra, tenemos ojos pero no vemos. Solo en lo material. Yo les aseguro que la mayoría de nosotros vivimos en condiciones económicas mejores que las que tuvieron nuestros padres. Pero no lo vemos, nos quejamos día a día de lo difícil que está la situación. Y ellos afrontaron verdaderamente situaciones difíciles tal vez. Pero vamos al punto. Si lo ponemos en negativo, ¿cómo sonaría eso? Si no deja el hombre a su padre y a su madre, no va a unirse a su mujer, y no van a llegar a ser una sola carne. Entonces tenemos que ver mucho qué significa eso de dejar padre y madre. Hay quienes se casan por salir huyendo de su casa. Ya no soportan vivir en su casa. Ya es inaguantable vivir en la casa. Entonces me voy a casar para salir de esa situación. Está dejando en lo físico, en lo geográfico, si quieren, a su papá y a su mamá. Pero creen ustedes que está dejando en su corazón, con un corazón sano, con un corazón que honre a su papá y a su mamá. No lo está haciendo de esa manera. Muchas veces salimos de casa haciendo votos. Yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero casarme con alguien como mi papá o como mi mamá. ¿Cómo creen que va a resultar? Igual, dicen algunos. Peor va a resultar. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no juzguen para no ser juzgados, sino en lo mismo que estás juzgando, en eso mismo te encontrarás. O sea, el juicio para nuestros papás, para nuestros padres, ese voto que hacemos de que no, yo no quiero vivir como vivieron mis papás, ese voto es un juicio que estamos haciendo y que nos está atando a caer en lo mismo. Entonces, dejar padre y madre, si lo que va a unir Dios, lo que va a unir el Señor, lo que va a fundir el Espíritu Santo, es dos corazones para que se hagan uno. Pero si este corazón está atado, este corazón está amargado, este corazón está con una coraza de piedra alrededor, que ya no quiere nada, no cree en nada por todo lo que vivió antes de casarse, ¿va a poder unirse o no va a poder unirse? No va a poder unirse a su cónyuge. Y funciona para el hombre y para la mujer, no es que sea solo para el hombre. Miren, a veces nos casamos por las razones equivocadas. Se habla tanto del príncipe azul y de todo eso, ¿verdad? Y a veces Hollywood nos vende tantas propagandas que siempre estamos pensando que nuestro cónyuge va a ser un instrumento de Dios para
hacernos felices, para ser felices. Hemos comprobado y hemos visto, un soltero feliz va a ser un casado feliz. Un soltero amargado, ¿cómo creen que va a ser? Un casado amargado. El matrimonio no está diseñado por Dios para algo mágico y sanó y curó todo. Tiene aguas medicinales el matrimonio, pero no de la manera en que lo pensamos. Nosotros creemos que la otra persona tiene la obligación de hacernos feliz y de darme todo lo que yo sueño, todo lo que yo espero. En el caso de los hombres, que cocine como mi mamá, que prepare aquellos frijolitos como preparaba la abuelita, o qué sé yo, tantas cosas así. Espera uno recibir tanto, y ahí es donde volvemos difícil el matrimonio. Porque dame. ¿Qué es lo que sucede en los, como mencionaba, en los juzgados o aún en las salas de consejería? Llegan a quejarse de lo que no están recibiendo. Y olvidamos el principio de Dios. ¿Cuál es el principio de Dios? Dando es como se recibe. Si yo doy, dice el Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Hemos sembrado cosas equivocadas muchas veces. ¿Cómo podemos deshacer todo eso malo que hemos sembrado y que estamos cosechando hoy en día? El herbicida para quitar eso es el arrepentimiento. Si nos arrepentimos, ¿qué dice el Señor? Es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. O sea, hay solución en el Señor. No es para desesperarnos ni suicidarnos, pero debemos tener la conciencia clara de que el matrimonio es para dar. Dando es como se recibe. Esto va a estar emocionante, esto de pelear con el micrófono. Pero hoy te dejé hablar un montón de eso. Es que es la ventaja de que solo Tenemos que recordar siempre los principios de Dios. Allí en el verso 25, en el capítulo 2 y verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y solo hagamos una pasadita rápida por el Edén, ¿verdad? Porque queremos entrar en diferentes temas y solo queremos como establecer las verdades bíblicas. Dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No había ese sentimiento de vergüenza del uno para el otro, sino había una compenetración de entendimiento, de honra, de honor el uno por el otro, que hoy por hoy no vemos siempre en los matrimonios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se recuerdan? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Eva no andaría con Adán? ¿Qué estaría haciendo que andaba por ahí, verdad? Y el enemigo siempre va a buscar hablar al oído de la mujer cuando ella esté sola. Ahora, vamos a hablar de eso en dos dimensiones. Gustavo les explicará la parte que le corresponde al varón, pero en mi caso yo quiero hablar lo que corresponde a la mujer. De mí depende estar con él, o sea, estar siempre en esta misma situación. Pero bueno, ella estaba sola, la serpiente vio que estaba sola y empezó a hablarle, mitad verdad y mitad mentira. Déjeme decirle, hoy por hoy la serpiente sigue buscando Evas que la escuchen. Hay que tener cuidado. Acuérdese que se presenta como ángel de luz, le va a hablar a través de muchas cosas. Y usted puede llegar a confundirse si no tiene esa base bíblica centrada en su corazón. Y empezó a decirle, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de tal árbol. ¡Coman! Van a ser como dioses. Y mire, yo veo a las mujeres porque trabajo con mujeres, ¿verdad? No, hermana, es que mire, mi esposo no hay manera, pero yo ya sé cómo le voy a hacer. Yo siempre pregunto, ¿quién te está hablando? ¿De quién oíste eso, verdad? Porque uno de mujer se inventa mil cosas para que el hombre se vuelva 100% espiritual. ¿O no ha oído usted eso? Le pone un CD en el auto para que cuando él encienda en ese momentito, y tú, varón, que no amas a Dios, aparece una voz por ahí que le hable, ¿verdad? O de repente le mete tratados bajo la almohada para que por osmosis oiga la palabra. O uno se invita a cenas, ¿verdad? Se inventa cenas con amigos para que le hablen al esposo. Y de repente no es esa la manera de Dios. Pero bueno, ella quiso comer del conocimiento del bien y del mal.
La palabra dice que el árbol de la vida es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre. El Padre es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. O sea, si usted no come del árbol de la vida, usted no puede tener un entendimiento de qué es bueno o qué es malo. Hoy por hoy todo es relativo. Mire, tal vez alguien que, qué sé yo, va a robar, es bueno que no lo descubran, ¿sí o no? Pero al final es malo delante de Dios. Entonces, Dios no basa en la vida de nosotros en qué es bueno o qué es malo, es de vida o es de muerte. ¿Cómo puedo saber yo que algo es bueno para mi matrimonio si yo no como del árbol que la vida que es Jesucristo? Una hermana me dijo una vez, mira, mi esposo de verdad, él es pero recodo para darle el dinero. Pero fíjese que él nunca cuenta el dinero. Entonces, mire, cuando él está dormido, yo le saco de la billetera y ni se da cuenta. Mire, así fue como el Señor me dio a hacer. Y de verdad, se lo juro que ella creía que era Dios el que la había guiado y le funcionaba. Porque nosotras queremos decidir qué es bueno o qué es malo sin pasar por Jesús. Eso no solo las mujeres, acuérdense que Adán también comió. O sea que también quieren, esto es bueno, esto es malo. Pero ¿qué pasó después de eso? Vio a Adán, y mire, esto es tremendo. Adán vio que ella había pecado. ¿Sabe por qué? Porque dice que vio que estaba desnuda. Ahora, aquí en el 2.25 leemos que estaban desnudos y no se avergonzaban. La Biblia está hablando de dos cosas diferentes. Nosotros vemos por la palabra que si ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, ellos no estaban desnudos hablando en espíritu, alma y cuerpo. Dice la palabra que el Señor se viste de gloria. O sea que había una gloria que cubría al varón y a la mujer en ese momento. ¿Qué pasó en el momento del pecado? Esa gloria, ese vestido fue quitado de sobre ella. Y Adán que venía la vio que ya no tenía esa vestidura. Y sin embargo la escuchó. Y también comió lo que no debía haber comido. ¿Cuáles son los efectos de esto? Hablemos del matrimonio. Inmediatamente, dice, tuvieron miedo y se escondieron de Dios. El temor es uno de los principales sentimientos o emociones que padecen los matrimonios y que padecen los padres. Y si me dejan, y si se consigue otra, y como estoy con esos temores, ¿verdad? Entonces ando vigilándolo y ahora veo con los celulares. Siempre que la mujer habla, la primera cosa que pregunta es, ¿dónde estás? ¿Estás fuera del Edén o ya estás en el Edén? Siempre está preguntando, ¿dónde estás? Y sabe que por temor esta relación se ha vuelto difícil. ¿Qué fue lo segundo? Se escondieron de Dios. Ahora pasa algo en el matrimonio y en lugar de correr hacia Dios, ¿qué hacemos? Nos escondemos de Dios. Lo siguiente dice que al ver que estaban desnudos, se cosieron delantales, dice la palabra, ¿verdad? Eso dice en el español, en el hebreo no dice eso, en el hebreo dice que se hicieron armaduras. ¿Para qué sirve una armadura? Para defenderse. ¿De quién? ¿A quién? Uno del otro. Y para defenderse de Dios. Y desde entonces empezó el partido de fútbol en el matrimonio. Viene el Señor dando la oportunidad al ser humano del arrepentimiento y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Adán no sabía dónde estaba? Perdón, que el Señor no sabía dónde estaba, por supuesto. Él es omnisciente, es omnipresente. Escondido, Señor, ¿por qué te escondes? Porque tuve miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque la mujer que me diste, él ya le entraba a consejería, quejarse de ella, ¿verdad? ¿Por qué no me diste otra mejor, Señor? ¿De quién es la culpa? Tuya. Si tú me hubieras dado otra, no me hubiera pasado eso. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Él no le dice que ella tiene la culpa. El Señor viene y dice que entonces, y ahí empieza a mostrarnos la figura del Señor Jesucristo, seguramente sacrificó animales y con esas pieles los cubrió, pero ellos quedaron fuera del Edén. Recuérdese, cada matrimonio
es un nuevo Génesis, es la nueva oportunidad del Edén para cada uno de nosotros. Para eso, deje todo lo de su familia. Si fue tan malo, gloria a Dios que lo va a dejar. Y si fue tan bueno, gloria a Dios que lo va a dejar. Esta es una nueva oportunidad. He oído hermanas también que me dicen, ay hermana, yo tuve un papá que todo lo hacía. Mire, cualquier cosa que se arruinaba en la casa, él la componía. Nunca nos faltó nada, era amoroso con mi mamá. Y el varón que me diste casi, ¿verdad? Bueno, hermana, pero usted se hubiera casado con su papá, pues. Pero usted escogió a este varón. Deje padre y madre para poder unirse y ser uno. Y para eso los papás, ¿verdad? También aprendemos después a no ser inclusivos en la vida de los hijos, para dejar que sean uno. Cuando estamos mucho encima de las familias de nuestros hijos, hablaba con sus pastores que nuestro yerno nos ama porque vivimos al otro lado del océano. Nunca nos ven ni modo, ¿verdad? Feliz de estar con nosotros. Pero de lo que se está hablando es eso, dejar padre y madre, para poder llegar a ser nosotros uno y dejar que Dios construya su plan en la vida de cada uno de nosotros. Son principios de vida. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Y habla no de lo desnudo solamente de lo físico. A veces lo interpretamos solamente así de lo físico porque los cuadros que pintan o algo así de Adán y Eva, ellos están desnudos físicamente. Pero es estar desnudo en el alma también, desnudo en el espíritu, en el sentido de no tener nada que ocultar, nada que cubrir uno del otro. Y miren que es impresionante cómo hoy en día usamos tantas armaduras, tantos delantales. A veces preguntamos, esposas, y no queremos preguntar y que levanten la mano ni nada así, pero preguntamos, esposas, ¿cuántas de ustedes saben exactamente cuánto gana su esposo? Y miren, el porcentaje generalmente es muy bajo. ¿Por qué? Porque nos seguimos cubriendo, nos seguimos escondiendo, no estamos desnudos uno del otro, tenemos temor de estar desnudos uno del otro porque eso fue robado. Muchas cosas fueron robadas ahí, pero en Jesucristo podemos tener nuevamente lo que es el plan de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra vida. Él vino a morir para que nosotros tuviéramos nuevamente ese plan A que Dios había establecido. Y miren, cada uno tenemos ese Génesis. Así como había un Adán para una Eva para un Adán, hoy en día hay un Gustavo para una Rosemary para un Gustavo. Punto. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios. Y miren, cada uno de esos principios son tan importantes y tan valiosos cuando hablamos de esto, de dejar y unir. Uno de los cursos del ministerio es un curso prematrimonial. Se prepara a las parejas para que lleguen al matrimonio, para realmente prepararlas, porque es como una medicina preventiva. El ministerio inició con un curso de matrimonios, pero muchos de los matrimonios que llegaban a esos cursos, a esos grupos, era un sentir común que decían, ¿cómo hubiéramos querido saber todo esto antes de casarnos? Cuánto dolor, cuánto sufrimiento hubiéramos evitado si hubiéramos conocido todo esto. Y en su misericordia el Señor preparó ese curso prematrimonial. Es como una medicina preventiva. Para la polio le ponen unas gotitas al bebé que le evita de una cosa traumática y terrible que puede venir en la vida. Así es la medicina preventiva. Y enseñamos de sus lecciones a cada uno de esos matrimonios, de esas parejas, pero antes de que se casen, invitamos siempre a los papás de ella y a los papás de él, y les explicamos ese principio de dejar de unir, porque siempre ese principio tiene un ingrediente que es muy importante, es la bendición. Siempre que se realiza una boda o un matrimonio, el ministro bendice. Pero cuando vemos bíblicamente, los padres son a quienes Dios ha delegado autoridad también para bendecir a sus hijos. No estamos diciendo que no bendiga al ministro, es una autoridad de Dios.
pero los papás deben participar en esa bendición. Ahora, eso lo que va a hacer es soltar a los hijos, porque así como los hijos deben dejar padre y madre, los papás debemos aprender a soltar a los hijos. Y lo soltamos no con el a ver cómo le va a los patojos, a ver cómo le resulta, porque yo tengo mis dudas. No se suelta de esa manera, se suelta con bendición. Entonces les decimos, miren, por ejemplo, que fueran ellos los que se van a casar y fueran nuestro hijo, le decimos, bueno, ahora tú como nuestro hijo te soltamos, debes dejar toda obligación que tienes para con nosotros, porque ahora la relación humana más importante va a ser con tu esposa. Esa es la relación humana más importante y Dios te va a pedir cuentas de ella. Así que te soltamos, te relegamos de toda autoridad y compromiso que tienes para con nosotros. Por supuesto está el compromiso de amor, de honra, todo eso, pero ya no va a depender de nosotros, debe formar algo especial con su esposa. Y a la novia, que en ese momento es novia, ¿verdad? Va a ser la esposa, le decimos tú ya no vas a ser la novia de nuestro hijo, porque así la nombramos generalmente, ¿verdad? La novia de nuestro hijo y la novia de nuestro hijo. No, tú ahora pasas a ser una hija nuestra, con todos los derechos que un hijo nuestro tiene. Tú ahora eres una hija y cuenta con nosotros, con todo lo que nosotros podamos, con todas nuestras posibilidades. Tienes todos los derechos que un hijo nuestro tiene. O sea, soltamos al hijo, recibimos como hija y luego bendigan, bendigan con todo lo que tienen. Hay muchos matrimonios que empiezan sin la bendición de sus papás, desprecian la bendición de sus papás. Y miren, esto es trascendental para la vida matrimonial. No es algo ajeno, no es que nosotros podamos hacerlo mejor que lo que hicieron nuestros papás en el sentido matrimonial. Es necesaria la bendición de los papás. Si ustedes tal vez no la tuvieron, miren, esa es la bendición en Jesucristo. Nunca es tarde. Humíllese y arrebate esa bendición de Dios para su vida, para su matrimonio, porque eso va a trascender aún a sus hijos, a sus generaciones. Eso trasciende de una manera, miren, a veces usamos figuras o ilustraciones para que se entienda de una mejor manera. Una pareja que establece su matrimonio sin la bendición de sus papás, o podríamos decirlo aún más fuerte, con la oposición de sus papás, es como una pareja que inicie tal vez en una de estas montañas con un machete, abriéndose camino, abriéndose brecha, porque no hay. Así tiene que empezar a abrirse camino. Pero una pareja que cuenta con la bendición de Dios a través de sus papás para su matrimonio, es como una pareja que vaya en un automóvil nuevo, último modelo, 0 kilómetros en la autopista. Va a ir así. ¿Ha visto usted matrimonios que se les hace difícil? En cambio hay otros como que de rodadita les cae todo. Entonces, ¿Dios hace acepción de personas? No. Dios establece sus principios para vida. Dios estableció el Edén para bendecir a Adán y Eva. Ahora, si nos salimos de los principios de Dios, nos salimos de la bendición de Dios, del plan de Dios, todo lo que Él tiene para nosotros. No es que Dios desee castigarnos o hacernos difícil la vida. Nosotros nos complicamos en ocasiones la vida por salirnos de ese plan de Dios. Recuérdese, dentro del Edén todo fructifica. Fuera de eso, es como que estuviéramos sembrando en pedregales. Y cuesta, va a haber que luchar mucho. Entonces podemos hacerlo de una mejor manera. En este curso prematrimonial, miren, nos gozamos enseñando a los jóvenes. La primera lección es bien sencilla y se les enseña a través de matemáticas. Dice la palabra que solo el Señor tiene la capacidad de hacer de dos personas una sola. Pero cuando habla de dos, habla de dos personas completas. De dos que un uno y otro uno que están completos, íntegros. Perdón, que no les hace falta nada. Entonces, una persona, un soltero sano, feliz, buen hijo, agradecido,
se casa con otra persona soltera, sana, feliz, agradecida, ¿qué van a tener? Tanto en contra del matrimonio, y no crean que trabaja el día que usted se casa. Viene trabajando por generaciones en contra suya. Entonces lo que sucede es que hay rebeldía en mi corazón porque mis papás no me entienden, porque es que él es demasiado duro, porque es que aquí me ponen a hacer de todo, qué sé yo, cualquier excusa. Y como uno se une con gente de la misma especie, se va a ir a conseguir otro que tenga el mismo dolor. Entonces resulta que yo ya no soy un uno, soy la mitad de uno. Porque de pronto en mi vida mis papás me dijeron, amor, yo quiero que usted se prepare, que estudie. No, yo no quiero estudiar. Así regularmente oímos esas cosas. Y voy como un medio, digamos, y me consigo, digamos que me conseguí un esposo que es un uno completo. Pero si usted sabe un poco de matemáticas, 1 por 1 medio, no le da 1,5, le dan medio. O sea que ya disminuyó al que se casó con usted. Pero si usted es un medio y se casa con otro medio, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a dar 1/4. O sea que el matrimonio usted ya está peor que como usted venía. Y yo oigo, hermanas, que yo tengo derecho a realizarme en la vida, yo me voy a inscribir en la universidad porque yo quiero sacar mi título. Yo no le digo que no tenga derecho y que no saque el título. ¿Por qué no lo hizo de soltera? Ahora que está dando a luz el primer hijo, usted se quiere poner a estudiar. Y eso ya quiere decir que no hay quien le cuide al hijo. O sea que nuevamente ya estamos empezando de una manera equivocada. Para todo hay un tiempo, dice la palabra. Ahorita es su tiempo de ser mamá. Mínimo espere pues que vayan al kinder y usted va a estudiar en el tiempo que esté en el kinder. Pero se da cuenta, entonces queremos reclamar derechos. Y por todas esas cosas es que hoy tenemos que tener seminarios de matrimonios para volver al original de Dios. ¿Cómo es que Dios planeó que fuera el matrimonio? Ahora miren, no se preocupe, de cualquier trasfondo que nosotros tengamos, Él sigue siendo el oportuno socorro. Amén. Y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. Y lo que el Hijo de Dios vierte es verdaderamente libre. Así que estamos aquí porque queremos matrimonios conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, para dar a luz generaciones que glorifiquen el nombre del Señor. Y no importen las honduras que nos hubiéramos metido, sigue siendo poderosa la mano de Dios para sacar del hoyo nuestra vida. Y es impresionante porque todos sabemos, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, sucede algo especial. Dice la palabra que Él nos da un nuevo corazón. Nacemos de nuevo. O sea, Jesucristo viene a morar en nosotros. Entonces, ahí es donde realmente podemos caminar a que estos dos corazones sean uno solo. Un matrimonio donde no está Jesucristo en sus corazones, no van a poder llegar a esa unidad de una sola carne. Por la vieja naturaleza, la naturaleza carnal, el egoísmo, el orgullo, todo eso que tenemos, no nos permite. Ahora, cuando tenemos a Jesucristo, no quiere decir que el orgullo y todas esas cosas desaparezcan así nomás. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Despojaos del viejo hombre. Hay un viejo hombre que todavía está ahí queriendo tomar la autoridad, pero tenemos la bendición de que ya está Jesucristo en nosotros. Y en Él podemos ser más que vencedores y obtener todo lo que Él preparó para nosotros. Cada uno de estos principios son tan importantes y tan trascendentales. El Señor nunca lo establece para condenarnos o para hacernos sentir, es que con razón estamos mal porque empezamos mal. Bueno, si estamos así, el Señor no nos lo está diciendo para condenarnos. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para traer libertad, para traer vida. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero poner un último ejemplo en cuanto a eso. Bien, hoy en día es muy usual, muy frecuente que las parejas se casen y ya viene en camino el primer heredero, ¿verdad? Ya está embarazada, por ponerlo más claro. ¿Qué es lo que hacemos? Que usualmente cuando pues está la pareja de novios y resulta embarazada, pues que se casen. Ahora,
el matrimonio. ¿Qué es el que resultó embarazada? ¿De qué es obvio? Que cayeron en fornicación. Ahora, ¿cómo se quita la fornicación, el pecado de fornicación? ¿Cómo se cura, por decirlo de esa manera? La palabra, nuevamente, si nos arrepentimos y pedimos perdón, Él es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero lo que hacemos es que está embarazada, nos casamos y ya quedó todo tranquilo. Como nos casamos, creemos que todo está bien y no venimos delante de Dios, Señor, perdónanos, hicimos mal. Hicimos lo que tú decías que no debíamos hacer. Señor, perdónanos. ¿Se dan cuenta? ¿Puedo explicarme en eso de que está el principio de Dios? Transgredimos el principio de Dios y lo solucionamos a nuestra manera, no como Dios establece. La solución de Dios está ahí. Miren, nosotros no les conocemos, pero sí tenemos la certeza de que el Señor, de que nuestro Padre Celestial conoce a cada uno de ustedes, mejor que ustedes mismos. Y miren, Él tiene la solución para cada uno de sus situaciones, de sus problemas. Y no solo de situaciones y de problemas, porque siempre en el Señor hemos visto, miren, que Él siempre tiene más. Si un matrimonio está bien, el Señor Jesucristo puede llevarlo a algo mejor. Él no es escaso, Él no se ha agotado, es una fuente inagotable, Él tiene algo mejor. Si un matrimonio está mal, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede transformar, Dios lo puede tocar. Y miren, hemos visto matrimonios que están muertos, matrimonios que de verdad murieron. Pero gloria a Dios, tenemos un Dios especialista en resucitar muertos. Y lo hemos visto, miren, lo hemos visto, que es impresionante cómo Dios trae su vida, toca esos corazones y trae su vida de restauración, de resurrección. Y hace unas cosas impresionantes. Ahora nosotros podríamos decir, bueno, gracias a Dios, no estamos muertos. Pues ahí vamos, ¿verdad? Como la mojarra, a veces bien, a veces mal, ahí vamos, gracias a Dios. Pero hay veces que tenemos áreas en nuestro matrimonio que están muertas y necesitamos ese toque de Dios, esa unción del Espíritu Santo que rompe yugos, que trae vida y vida en abundancia para resucitar lo que necesita ser resucitado. Y esto se lo decimos con total certeza en el corazón. Si Dios le trajo hoy aquí, es porque Dios quiere resucitar algo en su matrimonio. De pronto usted me dirá, no todo está bien. Dios lo sabe. No se suponía que nosotros estuviésemos hoy aquí, de repente se suponía que usted estuviese hoy en otro lugar, pero mire, Dios arregló todo para que ustedes y nosotros nos juntáramos aquí, porque Él tiene algo para todos nosotros, ¿verdad? Y no se va a ir usted de aquí sin recibir la porción que Dios tiene para su vida. Así que ya, después de nuestro corto saludo, ¿verdad? De explicarle como la base del Señor para el matrimonio, queremos entrar a un tema en especial. Nosotros solo quisiera agregar, si hay algún punto que mencionemos y que no quede claro o quisieran preguntar, con toda libertad, por favor, porque uno a veces en el entusiasmo no quiere compartir y hay cosas tal vez que no quedaran claras, no las expongamos bien. Por favor, con toda libertad, pregunten o cualquier observación. aprovechemos, ya que somos pocos que podemos interactuar, ¿verdad? Y preguntar, ¿cómo vamos hasta aquí? Pregunten. Bien en el sentido de que entendimos, bien que has de estar durmiendo o bien que algo le quedó en el corazón. ¿Cuál bien? Algo que Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar. Nosotros le llamamos a este tema la invitación al banquete de boda. Mira, el Señor en la palabra nos enseña de todo. El Señor hace la invitación a cada uno de nosotros para que participemos de este banquete constante que se llama matrimonio. No tiene que ser como el mundo cree. Estás en el primer amor, por eso estás así, ya te va a pasar. No, el matrimonio es algo vivo, es algo que nos da vida, que cada día puede ser mejor que el día anterior si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Así que si usted tiene su Biblia o gusta escribir, queremos invitarle al Evangelio según San Lucas.
Vamos a ir al capítulo 14 y vamos a ir viendo cómo Dios nos va dando. En el verso 1 dice, Lucas 14, el verso 1 dice, aconteció que un día de reposo, que habiendo entrado para casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. No voy a continuar porque hay mucho que decir ahí, pero no es el tema. En el verso 6 o 7, perdón, en el verso 7, el Señor está observando todo lo que está pasando en ese lugar donde él fue invitado y donde todos le estaban acechando, dice. En el verso 7 dice, y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, verso 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Mira, el Señor empieza diciendo, por el contexto, vemos que era una boda, ¿verdad? Había sido convidado a un lugar y dice que el Señor empieza a observar que todos quieren ocupar los primeros lugares. El Señor empieza a observar que cada uno de nosotros llegamos al matrimonio. Tú no te casaste con cualquiera. Mira, a mí tú no me conociste en la esquina. Yo vengo de la familia fulana de tal. Aunque todos así se llamen en la cuadra, ¿verdad? Pero yo no soy, yo no molesto, digo que yo soy de los barrios, pero de los barrios. Y uno tira la piedra y le cae un barrio, le digo, todos somos iguales. Pero uno empieza como yo voy a ocupar el primer lugar, mira, yo saqué el título de esto y del otro. Y yo no me casé para perder mi vida aquí haciendo oficio en la casa. El Señor dice, mira, te estoy invitando a algo especial que se llama matrimonio. Pero cuando seas invitado por mí a este plan divino de Dios, a este plan llamado matrimonio, no empieces con el orgullo de ser tú el que quiera ser el primero. Aquí el que manda soy yo, dice el varón, porque yo traigo el dinero. Aquí yo trabajo. Porque yo soy la cabeza. Y es bíblico, y si querés te leo el versículo, ¿verdad? Así que yo soy el que mando aquí. Y miren, yo a ese verso 11 del capítulo 14 le llamo curso intensivo de matrimonios de un versículo. A veces queremos saber más y más y más y necesitamos saber más porque la palabra dice el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero yo tengo la certeza en mi corazón que si viviéramos ese versículo en nuestro matrimonio, tendríamos una relación muy diferente. Cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¿Cuántas peleas, cuántos grandes pleitos hubiéramos evitado si uno de los dos hubiera tenido la actitud de humillarse, de tener humildad? Pero no sucede eso. Dice, pues digo, es que cree, yo creo. Y fallamos en eso. Y miren, si gustan ustedes, son de los que le ponen notitas a su Biblia, póngale ahí curso intensivo de matrimonio. Y cuente que el fin de semana recibió un curso intensivo de matrimonio de un versículo. O sea, el Señor nos está explicando, vas a venir, no empieces sentándote al primer lugar. Porque ahora, ¿quién de usted cree en las promesas del Señor? Amén. Pues esta es una. Todo el que se enaltece será humillado. Esta es promesa de Dios. Padre, yo quiero tus promesas. Amén, dice el Señor. Estás muy enaltecido, te voy a humillar. Y miren qué tremendo, dice, no vaya a ser que viniendo el que te convidó te diga, quítate. Y a ti, al que se humilló, le diga, amigo, dice la palabra, ya no te llamaré siervo, te llamaré mi amigo. Quiere decir que el otro tenía intimidad con Dios y lo cambia de lugar. Pero continuemos, dice, en el verso 12,
Dijo también al que le había convidado: y cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas tú recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Antes de eso, un versículo anterior decía que si uno se humilla, tendrás gloria de todos aquellos que se sientan alrededor de la mesa. Cuando usted cena, ¿quiénes se sientan con usted a la mesa? Si quiere tener usted gloria de parte de los hijos, quiere que le respeten, no se sienta en primer lugar. No se siente usted a esperar que los demás lo sirven. Sirva usted también. Y usted va a ver cómo recibe gloria de todos ellos. Cómo lo van a amar de una manera diferente, porque esa es la manera que Jesucristo nos ha enseñado. Pero nos dice, ¿verdad? Eso de los hijos es todo un tema y es impresionante porque ellos están así, aunque sean pequeñitos. Están tomando la película de todo, absolutamente todo. Usted cree que no se dan cuenta, pero están ahí. Aun cuando sale de la iglesia y empieza a hablar tal vez del pastor, él va oyendo y va escuchando así. Y después no entendemos por qué cuando crecen no quieren ir a la iglesia. No nos explicamos por qué no quieren ir a la iglesia. Tal vez pasaron escuchando tanto de los hermanos y del pastor y de los servidores y todo ahí, que dijeron ellos para qué ir a ese lugar. Nos damos cuenta de la trascendencia que tiene a los que se sientan con nosotros en la mesa. Y hemos escuchado cualquier cantidad de historias, pero una que no se me olvida es de una pareja que invitó a su pastor a comer a casa. Y cuando llegó su niño de 4 años, pastor, pastor, y se le quedaba viendo, ¿verdad? Y dice el pastor: sí, amor, es que yo quiero verle porque mi papá dice que usted es 2 caras. ¿Dónde tiene la otra? Nos da risa, pero ¿sabe qué? Comentamos cosas tontamente. Ahora no hablo de la persona, ¿sabe qué? ¿Qué estoy sembrando? Después quiero que mi hijo me respete y a mí no me debe respetar a la autoridad que Dios me ha dado. Hemos visto cosas. Otro niño le dijo al pastor: pastor, su iglesia es mágica. Mágica, pues ¿por qué? Porque mire, mi papá va peleando, va llegando en el carro, pero cuando entramos, porque hay una unción de parqueo, usted sabe eso, hay una unción de estacionamiento. Cuando usted entra al estacionamiento de la iglesia, cae una unción y dice que los papás, y cuando entran hermanos, hermana, que Dios la bendiga, y mire, hasta nos hacen cariño cuando estamos en la alabanza. Por eso la iglesia es mágica. Y la unción de parqueo, hermano, ahí sí, o sea, quiere decir, es uno allá y es otro aquí. Mire lo que está pasando. Pero si usted quiere tener gloria de parte de los hijos, hablando de esa gloria sana, ¿verdad? Lo que estamos hablando es, mire, él va a observar sus actitudes y él va a hacer o va a ver lo que nosotros estamos haciendo. Pero da aquí unas características, dice en el verso 13: más cuando hagas banquete, está hablando al Señor Jesucristo, para este banquete de bodas, llama y habla de cuatro diferentes tipos de personas: los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te podrán compensar. Verso 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y
fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y hablábamos de un Génesis que se establece con cada matrimonio, pero podemos ver en este pasaje cómo cada matrimonio es como una invitación que Dios tiró para un banquete, para disfrutar de una creación de Dios especial, única, y cada uno de nosotros recibimos esa invitación. Ahora, como mencionábamos, a veces nos la pasamos peleando de que, bueno, ¿quién manda aquí o quién va a mandar aquí? Muchas veces los primeros años de matrimonio se pasa en eso, de tratar de definir, bueno, quién manda. Y cada uno tiene sus armas y sus recursos. Entonces dice, el Señor invitó a esa cena, a ese banquete especial a muchos. Pero llama la atención diciendo que muchos, o todos, empezaron a excusarse. Y el primero viene y dice, he comprado una hacienda. He comprado una hacienda. Así que lo siento mucho, no puedo disfrutar de ese banquete. Nos sucede mucho a los hombres. ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán? Lo puso en el jardín, a que lo labrara y lo guardase. Lo puso a trabajar. Hay quienes dicen que el trabajo es una maldición. No. Dios puso a trabajar a Adán. Ahora, es impresionante porque la identidad del hombre va a estar dada por lo que hace, por su trabajo. Ahí va a encontrar mucho su identidad y su realización el hombre. Vea usted a dos hombres que se conocen por primera vez, se saludan, se dicen su nombre y de qué tema van a hablar después. ¿A qué te dediques? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Yo trabajo en esto, tengo un negocio, de eso van a hablar, porque ahí está mucha de su identidad. Entonces sucede lamentablemente que se desequilibra, se pierde el balance, se pierde el equilibrio, y en un momento dado el hombre está volcado a esa hacienda, a esa empresa, a ese trabajo, y no disfruta del banquete que Dios preparó aquí para él, para ella. Y miren, hemos conocido exitosos hombres de negocios que su matrimonio es un fracaso. Entonces, como que hay un contraste. ¿Por qué sucede eso? Si es un exitoso hombre de negocios, ¿por qué está fracasando en su matrimonio? Precisamente por eso, porque se excusó. Es tan importante mi trabajo, es tan importante mi empresa, es tan importante mi negocio, que no puedo estar aquí perdiendo el tiempo en estos detalles, atendiendo este banquete al que tú me has invitado. Es impresionante, miren cómo nos roba el enemigo equivocadamente. Yo no estoy diciendo que no trabajemos, que no nos dediquemos. Miren, pero es impresionante. A veces estamos en la casa y todavía seguimos pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a llamar, voy a atender. No atendemos realmente lo que Dios nos ha pedido. Una de las cosas por las cuales Dios nos va a pedir cuentas cuando estemos en su presencia es precisamente de nuestra relación matrimonial. Yo recuerdo que cuando fuimos aprendiendo eso de los lenguajes del amor, fuimos descifrando con la ayuda de toda esa enseñanza y conociéndonos, porque gloria a Dios por todos esos recursos, porque nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, pero especialmente conocer a nuestro cónyuge. Uno de los lenguajes del amor de Rosemary es el tiempo de calidad. Y ella siempre me decía, mira, ¿cuándo vamos a tomarnos un cafecito? ¿Cuándo vamos a tomarnos un cafecito? Pero miren, para mí eso significaba que tenía que dejar una tarde o algo así para irnos a tomar un café. Lo primero que pensaba es si lo podemos tomar aquí en la casa o lo tomamos en el desayuno y en la cena. ¿Por qué quieren ir a tomar un café afuera? ¿Verdad? Como que a uno esas cosas aquí en este cerebro de hombre cuesta a veces computarlas, diríamos hoy en día, ¿verdad? Pero ella me decía así,
me decía tanto, y cuando aprendimos, como les digo, eso del tiempo de calidad, de la importancia, del valor que tiene, que es como ese combustible de amor que va a mover nuestras vidas, pues dije yo, vamos a tomar un cafecito un buen día, ¿verdad? Fuimos y nos sentamos. Lo primero que me llamó la atención es que pidió una limonada, no sé qué otra bebida. Yo dije, bueno, no quería cafecito, pues, dentro de mí. Pero miren, para mí era difícil estar sentado ahí desde mi punto de vista o desde mi pensamiento sin hacer nada. ¿Por qué? Porque podía estar haciendo mucho en lo que me llenaba, en el trabajo, en esto, en lo otro, ¿verdad? Ahí me sentía yo útil, pero ahí me sentía como que no estaba haciendo nada, pues, estaba desperdiciando mi tiempo. Pero si lo vemos a la luz de lo que nos está hablando el Señor, ahí en ese momento estaba atendiendo la invitación al banquete que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y miren, requiere un esfuerzo, porque aún cuando fuimos aprendiendo el valor, pues ya apartábamos un tiempo cada semana, apartábamos un tiempo para nosotros. Y era difícil, mire, porque empezamos y nos prohibimos. No vamos a hablar de trabajo, no vamos a hablar de problemas, no vamos a hablar de hijos, no vamos a hablar de ministerio. Y miren, qué tremendo, porque nos sentábamos ahí. ¿De qué hablábamos entonces, pues? Miren, difícil. Miren, parece cosa de locos o cosas tan sencillas o aún tontas podríamos pensar, pero miren, hay matrimonios que a veces llegan, sus hijos crecen, salen de casa y vemos matrimonios de 25, 30 años o más divorciándose. ¿Por qué? Porque perdió todo el sentido que tenía en la vida. El único sentido que tenían eran los hijos. No dedicaron tiempo para edificar, para disfrutar de este banquete. Díganme si no, de novios, no nos alcanzaba el tiempo para hablar. ¿Qué hablábamos? Yo ni sé qué hablábamos, pero no parábamos de hablar los dos. Y no teníamos hijos, no teníamos ministerio posiblemente, ni teníamos gran trabajo, negocio, nada teníamos, ¿verdad? Ni dinero para el café tampoco, pero ahí disfrutábamos de ese tiempo. No caigamos en el error de que la bendición material, la prosperidad material, la prosperidad empresarial o laboral nos separe de disfrutar el banquete que Dios nos ha dado. Comentábamos cuando veníamos en el camino que una de las pruebas más difíciles de superar es la abundancia. La escasez, miren, cuando tenemos escasez, o clamamos a Dios o clamamos a Dios. O sea, ahí no hay para dónde. Pero a veces en la abundancia está el peligro de que nos olvidemos de Dios. Como tenemos suficientes recursos, nosotros podemos solucionarlos con nuestras propias pistolas. Hay veces que hablamos con hermanos de otros países, de Europa o de lugares así, donde viven tan bien y todo lo tienen tan arreglado que ni necesitan a Dios. Nosotros les decimos, nosotros allá, cada día no podemos olvidarnos de clamar a Dios. Señor, guárdanos, líbranos, Señor. Vivimos por situaciones que, Dios mío, a veces decimos, Señor, ¿por qué? A veces para que no nos olvidemos de Él y no cometamos el error que muchos están cometiendo. Pero miren, no cometamos el error, y lo digo especialmente a los varones porque es a quienes más nos enfocamos por esa identidad que encontramos, esa realización que encontramos en el trabajo. No cometamos ese error. Una de las peores cosas que puede haber es un hombre desempleado. Un hombre desempleado, tenerlo en la casa para la mujer es algo terrible. Es como tener un león enjaulado, viene, se deprime, se viene abajo. ¿Por qué? Porque no está teniendo esa realización que Dios estableció en él. Tremendo como el Señor nos está invitando a ese banquete de bodas, como nos dice, mire, llegará un momento donde estaremos cara a cara frente al Señor. Y no crea que el Señor le va a decir, hijo mío, ¿cuánto dinero ganaste? ¿Cuántos negocios hiciste? ¿Sabe qué le va a decir el Señor? ¿Dónde está mi hija? La niña de mis ojos, la que yo te encargué. ¿Dónde están esos tesoros que te di con mi
¿Qué hiciste de ellos? Esa es la pregunta que va a tener que responder delante del Señor. Por supuesto que hay que trabajar, el que no trabaje, que no coma, dice la palabra. Ay, he comprado una hacienda. Amor, tomamos un tiempo. ¿Tú qué crees? Que no tengo nada que hacer. Mantenerte como te mantengo me cuesta. Esas son las respuestas, ¿verdad?, que uno encuentra. El lenguaje principal de amor de Gustavo son las obras de servicio. Entonces, mire, para nosotros el noviazgo fue una cosa maravillosa. Déjenme contarle un poco de nuestra historia. Yo conocí a Gustavo en el kinder y yo creo que desde entonces lo aparté. Pero luego, pues, ambos fuimos a colegio de varones y a colegio de mujeres por aparte. Pero bueno, coincidíamos. Miren, en ese tiempo que no teníamos ningún conocimiento del Señor, aunque le amábamos con todo nuestro corazón, coincidíamos religiosamente en una iglesia los días domingos. Usted ya me habrá entendido. Y ahí, fíjese que desde pequeñitos, Gustavo leía una lectura, yo leía otra. Miren, y yo me moría por él, aunque ni sabía cómo se llamaba, pero yo ya lo tenía bien apartado desde ese entonces. Ustedes entienden, Total, es que cuando llegó el tiempo de que ya me habló, ¿verdad?, de que algún día me habló, yo me acuerdo que vivíamos cerca, me habían mandado a hacer algún mandado, y él me habló, y una de las cosas que tenía era prohibido hablar con extraños. Entonces yo no le contesté, y lo segundo que me dice es: usted es de esas personas maleducadas que no responden. Imagínense, esa fue nuestra presentación. Bueno, de ahí empezamos a hablar, a ser amigos un tiempo, hasta que llegó el tiempo previo, ¿verdad?, ese compromiso antes del matrimonio. Gustavo me llegaba a ver todos los días, cuando regresaba a su casa me hablaba por teléfono, me escribía cartas. Bueno, yo dije: esta es la víspera, olvídese la fiesta, ¿cómo va a ser, verdad? Ya cuando estemos casados me va a hablar las 24 horas del día, porque Gustavo dice: en esos tiempos de café que hablábamos, él no tenía nada que hablar, a mí no se me acaban las palabras. Yo le hablaba, y al pobre creo que lo mareaba. Pero en fin, llegó ese momento del matrimonio, y después de casados, el sábado, que es el único día que uno se levanta un poquito tarde, porque pues toda la semana trabajo, domingo la iglesia, ¿verdad? Mire, yo despertaba, y no le voy a decir que despertaba a las 11 de la mañana, no, a una hora normal, y Gustavo ya no estaba en la cama. Y cuando volteaba a ver o lo buscaba, ya había lavado el auto, si había algo en el techo ya lo había limpiado, ya había leído el periódico. ¿Y sabe qué empecé yo a pensar? A mí este hombre me engañó, a mí no me quiere. ¿Para qué se casó conmigo si toda la semana trabaja? Y él quiere más ese su carro que a mí, ¿verdad? Pasa más tiempo lavando ese carro que conmigo. Tampoco les cuentes todo, mi vida. Porque el tiempo de calidad que él soñaba, que esperaba, amanecer juntos, abrazados, porque hasta en las películas se ve tan bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa aquí entonces, verdad? Me engañó. Pues eso era lo que soñaba de novia, ¿verdad? Pero acuérdese, el novio es el que no vio, por eso hay que ver. Empecé a pensar en eso. Bendito Dios por la enseñanza, mire. De verdad, créanme, hasta el día de hoy yo nunca pienso si el auto tiene o no tiene combustible. Yo sé que siempre tiene, porque Gustavo se encarga de esas cosas. Entonces, en ese tiempo no lo miraba como cómo me amaba, sino que yo decía: claro, él prefiere irse a la gasolinera el sábado a las 6 de la mañana que estar conmigo. Yo no pensaba que él me estaba amando teniéndome todo listo. La ignorancia, ¿verdad? Por eso, por ignorancia, dice. El pueblo perece o se desenfrena, pero en fin, empezamos hasta que aprendí que ese era su lenguaje de amor. Entonces me di cuenta por qué para él era tan importante hacer cosas. Para mí no, para mí era importante estar con él. Entonces él creía que yo no lo quería porque yo no hacía cosas, yo quería estar con él. Y yo creía que él no me quería porque no quería estar conmigo, sino quería estar haciendo cosas. Chistoso esto del matrimonio, ¿verdad? Por eso bien dice el apóstol Pablo que es un misterio. Pero bueno, volviendo a lo que el Señor está diciendo, mire, ¿cuál fue la otra excusa que pusieron? Dice que luego vino el cielo, en el verso, ¿qué es? En el verso 19 dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Nuevamente, mire,
Pero yo pienso pues que si voy a comprar bueyes, primero los pruebo y después los compro. Pero si ya los compró, ¿qué es lo que va a ir a probar? Ahora, cuando uno estudia un poco más el contexto de lo que está hablando, lo que dice en ese tiempo es que era para sacrificio. O sea que estamos hablando de gente consagrada en el sacerdocio. Y cuando le van a invitar, mira, ven a este banquete matrimonial, lo siento mucho, hoy tengo compromiso en la iglesia. Y se lo decimos nosotros que tratamos de servir tiempo completo al Señor. Un pastor en México nos enseñó, mire, yo le sirvo al Señor, aunque sea de estorbo, pero le sirvo. Ahí estamos siempre tratando de servir al Señor. Pero ¿sabe qué? Estamos hablando de aquellos que estando en matrimonio, amor, mira que tal cosa, yo tengo mi privilegio y mi compromiso. Tú conmigo no te metes. Cuando uno tiene la vida en orden, para todo hay tiempo, para todo. Mire, el Señor es el número uno en nuestra vida, ¿verdad? Él es todo en todo. Él es lo primero de lo primero. Él es mi uno, mi dos, mi 10 y mi 100. Lo segundo, si el Señor en su misericordia me dio un esposo, yo sirvo al Señor sirviendo a mi esposo. Porque miren, en la iglesia o en un ministerio o en donde usted sirva, Dios puede usar a cualquiera, pero para esposo de su esposa, solo a usted lo escogió. Amén. Para esposa de su esposo, no hay otra, no le sacó 2 costillas, la escogió a usted. Así que usted no es de las que puede decir, yo hoy me voy a mi grupo y hay que miren que almuerzan. No, deje el almuerzo hecho si se quiere ir al grupo. O sea, eso es lo primero que Dios nos dice. Si Dios le dio hijos, usted sirve a Dios de esta manera, sirviendo al esposo en primer lugar, nunca los hijos adelante. Y sirviendo a los hijos, está sirviendo al Señor. Ese es el orden divino. Si Dios le dio un trabajo, tampoco ponga el trabajo de primero. Usted sirve a Dios ¿cómo? Sirviendo a su cónyuge, sirviendo a sus hijos, sirviendo en su trabajo. Lo que haga, hágalo bien, como para el Señor. Y si Dios le da el privilegio de servirle en un llamado especial, en un ministerio, eso está aquí, mire. Hay gente que hace esto, sube esto aquí, porque cree que el ministerio es servir al Señor. Cuando usted hace esto, usted no sirve al Señor, usted sirve a la gente, y la gente paga mal. Amén. Pero si usted sirve al Señor en el orden divino, no va a importar la respuesta de ellos, porque usted a quien está sirviendo es a quién, al Señor. Pero yo no puedo decir que sirvo al Señor si no sirvo a mi esposo. No puedo decir que sirvo al Señor si no he servido a los hijos, o si tengo un trabajo secular y no lo atiendo. Entonces, este viene y presenta su excusa. Yo tengo que hacer sacrificios hoy en la iglesia. Yo recuerdo que estuvimos en una noche de testimonios de alcance para un grupo de matrimonios. Y pasó un hermano, pasó la pareja pues a dar testimonio, ¿verdad? Y cuando usted oye el testimonio de uno y otro, usted dice, estos no viven juntos. Empezó él a hablar y dijo, hermanos, gloria a Dios, Dios es bueno, y una gran predicación, ¿verdad? Pues teníamos problemas en nuestro matrimonio, pero el Señor vino y todo lo arregló. Amén. Y bien, dice uno. Pasó la esposa, estaba a la parte de él y dijo, hermano, las cosas no eran así. Mi esposo sirve en esta iglesia. ¿Y sabe qué? Entre semana, como él trabaja, él se va muy temprano, antes de que los niños despierten. Cuando sale de trabajo a las 5, se va a la iglesia. Y ya viene muy noche, ya que los niños se han dormido, así que no lo ve. Mire, un buen día, después de que mis hijos me preguntaban, mami, pero mi papá vive aquí en la casa. Sí, hijos, aquí vive, ¿verdad? Entonces dice que un día le dijo, mira, ¿por qué no agarras tu cama y te la llevas a la iglesia y te vas a vivir ahí? Y nos dejas a nosotros aquí tranquilos, no me tengo yo que estar desvelando esperando. Entonces cualquiera diría, pero el esposo no anda haciendo nada malo, solo está sacrificando sus 5 yuntas de bueyes. De eso es lo que está hablando el Señor. Yo no le digo que no sirva, le repito, nosotros tratamos de ocupar el tiempo completo que podamos para el servicio del Señor, pero háganlo en el orden divino, si no usted no puede ser convidado al banquete de bodas. Para todo hay tiempo. Cuando la familia esté en orden, ¿sabe qué pasa? La esposa, los hijos y hasta los de trabajo se vienen con uno a servir al Señor.
Y todo lo hace bien, y entonces venimos como familia, lo hacemos bien. Pero miren las primeras dos excusas: estoy tan ocupado que no tengo tiempo para el matrimonio. El segundo: soy tan espiritual. Yo he conocido, una vez hablé con una, no sé si era hermana, la verdad, pero vea, decía que era hermana, ¿verdad? Me dijo: mira, hermana, yo, porque le pregunté por su familia, y me dijo: mira, yo soy la única creyente en mi casa. Yo me vengo a la casa, yo me vengo de la casa a la iglesia tempranito el domingo, era la primera en estar ahí. Y le digo: hermana, le ha de tocar durísimo, ¿verdad? Por los hijos y el esposo. No, hermana, mire, yo no tiro mis perlas a los cerdos allá, que miren ellos que comen. Hermana, Dios, mire, Jesucristo en la cruz del Calvario pensó en sus hijos. ¿Y sabe qué? Él tuvo fe por usted. Él dijo: Señor, estos niños, tu creación, yo tengo fe por esa hermana. Ella puede ser la madre para ellos. No escogió a ninguna otra. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo dijo: sí, ese hombre es rebelde, pero yo tengo fe que a través de ella, Padre, ella lo va a traer a nosotros. Jesucristo tuvo fe por nosotros, para que nuestra familia viniera a Jesucristo. Imagínense ella diciéndome: yo no tiro mis perlas a los cerdos. O sea que estaba diciéndome que estaba casada con cerdos y que era mamá de cerditos. ¿Verdad que no son así las cosas? Pero ¿cuántas veces no disfrutamos de este banquete matrimonial? Porque yo no puedo tomar el tiempo para servirle, para atenderle, para amarle, o él para conmigo, porque estamos tan ocupados en otras cosas que no podemos hacerlo. Hemos escuchado mucho cristiano usar el pasaje aquel: si yo me dedico a las cosas de Dios, Él se dedica a las mías. Y por supuesto es algo bíblico, es una promesa de Dios. Pero mire, Dios me llamó como papá para la vida de mis hijos, me llamó como esposo para la vida de mi esposa. O sea, eso no va a anular ese llamado que Él ha hecho. Por supuesto, Él se va a encargar de mis cosas. Él se encarga de una manera espectacular. Nosotros no tenemos a veces la capacidad de ver la gracia y la misericordia de Dios moviéndose todos los días en nuestra vida. Él lo está haciendo, Él está cuidando de nuestras cosas. Es de una manera impresionante, pero debemos tener cuidado de no descuidar el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay personas, cristianos, hermanos, que nos dicen: sí, yo estoy esperando a ver cuál es el llamado de Dios para mi vida. Si ya está casado, tiene un llamado de Dios como esposo, como esposa. Si tiene hijos, tiene un llamado de Dios para la vida de esos hijos. Miren, es impresionante. Conversábamos con una hermana que Dios no les dio hijos a ella y a su esposo, y dice: miren, muchas veces creemos que el tener hijos es un derecho. No, el tener hijos es un privilegio, decía ella. A nosotros no nos dio ese privilegio el Señor, pero a veces vemos que a los que les ha dado ese privilegio no entienden la dimensión de esa bendición de Dios para sus vidas, ese llamado de Dios para sus vidas. Y luego viene en el verso 20 y dice: y otro dijo: acabo de casarme y por esto, por tanto, no puedo ir. Miren, este estaba en su luna de miel. Recuerdan que según lo establecido en Israel, cuando una pareja se casaba, se iba por un año, se les exoneraba por un año de todas sus responsabilidades para que consolidaran su relación. Pues este tenía una excusa válida, por así decirlo. Pero si vemos lo que significa eso realmente, es: acabo de casarme. ¿Qué sucede el día que nos casamos, el día de nuestro matrimonio? Lo que mencionábamos, nos unimos, ya no somos dos, somos uno. En otras palabras, es unir nuestras voluntades. Miren, cuando más nos herimos, cuando más nos lastimamos, es cuando cada uno desea o quiere seguir haciendo su santísima voluntad. Porque ahí van a estar, imagínense ustedes, dos burritos que estén amarrados con un lazo, con lo que usted quiera imaginarse, y este burrito quiera jalar para allá y el otro burrito para allá. ¿Van a avanzar? No van a avanzar. Y lo que sí van a hacer es lastimarse, herirse, porque cada quien va a estar queriendo jalar para su lado.
Por eso dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ahora, eso hace el Señor con nosotros, unirnos. Pero si vemos lo que nos está diciendo aquí la palabra, es alguien que se está excusando de disfrutar el banquete matrimonial porque unió su voluntad a algo más. Pueden ser algún hobby, algún deporte, cualquier cosa que nosotros pongamos en primer lugar antes que nuestro matrimonio, es como que nos casemos con ese deporte, con lo que sea, que puede ser un entretenimiento, cualquier cuestión que sea, y nosotros nos unimos, nos casamos con eso, muchas veces va a evitar que disfrutemos el banquete matrimonial al que Dios nos ha invitado. Podríamos decir, pero es que no es malo, hermano, tener un entretenimiento. No es malo, pero debemos tener el cuidado de lo que Rosmery nos explicaba, ya no seguirnos moviendo en el árbol del bien y del mal. ¿Es bueno o es malo? O no es tan malo, hermano, o tal vez no es tan bueno, es relativo, como mencionaba. Nuestra pregunta debe ser, ¿es para vida o es para muerte? He aquí pongo la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las elecciones que nosotros hacemos, tienen trascendencia no solamente para nuestra vida, para la vida de nuestra descendencia, la de nuestros hijos. Miren, nosotros ya no vamos a estar aquí en esta tierra, y nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir disfrutando o tal vez afrontando las elecciones y las decisiones que nosotros hayamos hecho. Nuestros hijos tal vez de pequeños no se van a recordar la marca del carro que tuvimos, o si tuvimos carro o no tuvimos. Ellos les va a dejar en su corazón el hecho de que papá estaba ahí con mamá, de que papá amaba a mamá y mamá amaba a papá. Esto es lo que va a quedar sellado en su corazón. Ni se van a recordar tal vez de la casa donde vivían, ni la comida que comían. O sea, eso no se recuerda a uno. Hay cosas que sellan el corazón, pero si estamos casados con algo más, eso va a impedir que realmente disfrutemos de nuestro banquete matrimonial. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Mire, yo no quiero decir esto con condenación para nadie, pero es un buen ejemplo. Hermanos, vamos hoy para tener la culminación de nuestro tipo de matrimonio. Yo ya me casé con el Bayern Múnich, tengo que ver el partido. De eso es lo que le estoy diciendo. No podemos disfrutar de este momento, y si hoy es el día que Dios escogió para dar la palabra que va a tocar su corazón, y si este era el día que Dios solo quería probar su corazón para traer todo ese cúmulo de bendiciones que hay en el Señor, pero por algo con lo que ya nos casamos, eso suena bonito para las mujeres. Ahora mire, las mujeres somos tremendas. ¿Sabe con qué nos casamos las mujeres? Con las imágenes. La palabra dice, no te hagáis imágenes, y no estoy hablando de bultos. ¿Sabe qué? Uno de soltera se hace una imagen de cómo debe ser el esposo perfecto. Y ya casados y uno fabricando imágenes. Es que si mi esposo orara como ora el pastor, o si me amara como fulano ama a su esposa, o si me comprara el auto que el hermano le compró a aquel, y estamos casadas con imágenes, y cuando vemos al esposo no nos parece. Ven, siéntate en el banquete de bodas. No, y entonces la esposa quiere moldear al marido como su imagen, con la imagen que ella se casó. He hablado con jóvenes, pero tú lo conocías, así era antes de casarse, ¿por qué te quejas ahora? Es que, hermana, yo siempre creí que yo lo iba a cambiar. Ahí está el problema. Si tú no te puedes cambiar ni a ti mismo, solo Jesucristo puede transformarnos a nosotros, y tú puedes ser la ayuda adecuada para esa obra de Dios, pero como estás casada con tu imagen de cómo debe ser, nunca vas a aceptar al esposo o a la esposa que es que el Señor te está dando. Así que mire, 3 excusas para no poder tener un buen matrimonio. Tengo que atender mis asuntos, tengo que sacrificar en la iglesia, o yo ya tengo mi voluntad unida a otra cosa que no es este matrimonio. Pero el Señor le dijo, en el verso 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor, y el padre, dice, enojado, le dice,
ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá pobres, mancos, cojos y ciegos. Hablemos de los pobres. Cuando hablamos de los pobres, hay pobres de pobres. Hay pobres que, teniendo la riqueza de la palabra, escogen vivir en la pobreza del mundo. De esos pobres no estoy hablando. La palabra nos está hablando de algo diferente. Tampoco hablo de abundancia o de escasez, hablo de una actitud interna. Mire, ¿cómo me puedo hacer pobre? Solamente si tengo algo y estoy dispuesto a entregarlo. Yo no sé en qué sea rico usted, pero todos tenemos riqueza en algo. Hay gente que es rica en, qué sé yo, en conocimiento académico. Hay gente que es rica en un poder de oración. Hay gente que su riqueza es que son hábiles para las cosas tecnológicas, la computadora y eso. Ahora, ¿no le parece que ahora los niños ya nacen con un chip incorporado que a nosotros nos lo pusieron? Hay que aprender, ¿verdad? Bueno, ¿en qué es usted rico? En eso hágase pobre. En el matrimonio, ¿sabe cuáles son los peores conflictos? Uno no se mide en el matrimonio por lo que uno es débil, porque uno no es tonto, sabe que llevan a perder. Uno quiere pelear en donde uno se las puede. Sí, tú serás lo que querrás, pero yo soy una mujer que ora y a mí Dios me habla. Y usamos el cristianismo para retirar al esposo. ¿O sabe qué? A veces el esposo le dice, no me toque mi compu, me la va a terminar. ¿Cuál mí? No se casaron pues, obrera nuestra. O cuidadito, la esposa, ¿verdad? Mi cocina es nuestra. O mi carro es nuestro. Hasta las deudas son nuestras. No es tu deuda o mi deuda. Nos casamos, todo es de los dos. Entonces, cuando le está hablando de pobreza, lo que el Señor le está diciendo es, invita a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Aquellos que, sabiendo la riqueza que tienen, por amor a su pareja, la rinden delante de Dios. Señor, yo soy rica, por poner un ejemplo hipotético, yo soy rica en oración, pero cuando oremos juntos, yo voy a dejar que Él ore. Yo recuerdo una pareja que tristemente el día de hoy están divorciados, una pareja de siervos, mire, de verdad había llamado y había unción sobre esta gente. Y una vez estábamos enseñando sobre orar juntos, y él empezó a orar efusivamente, pero mire, él, sanguíneo y con aquel ardor de la oración, dijo, Padre, como tú has dicho bien, ahí sí que ojos vemos, corazones no sabemos. Y él empezó a reírse, ¿verdad? Ese es en el Evangelio según San, y le dijo el nombre. Pero mire, él estaba metido en la oración. Él acababa de pasar por una situación donde él confió en unos hermanos y los hermanos lo defraudaron. Es cierto, no era bíblico, así literal lo que estaba diciendo, pero al final de su oración lo que él decía, pero Señor, yo lo hice para ti y mi confianza estaba en ti y de ti espero, Señor. Pero ella se burlaba de él. Su riqueza de palabra nunca la ofreció delante de Dios y no se hizo pobre delante de él. ¿Qué pasó? El esposo dejó de orar con ella. Usted sabe que la mayor intimidad en un matrimonio es la oración juntos. Ni el acto sexual es intimidad como la oración juntos. Cuando uno ora junto con su esposo, uno conoce la intimidad del corazón de otro. Dos personas pueden acostarse hoy y saberse el nombre y verse nunca más en la vida. La verdadera intimidad está en la oración. Por no hacerse pobre, perdió la intimidad con él hasta que ambos se hicieron íntimos con otros. Entonces, mire, ser pobre, llama a los pobres. En lo que yo tengo riqueza, yo lo rindo, Señor. Yo no voy a usar esto en contra de mi matrimonio. Señor, yo lo voy a poner a disposición de mi pareja. Yo me hago pobre por amor, Señor, en esto. Y ahí es donde viene la abundancia de Dios. Entonces, ¿quiénes pueden tener buen matrimonio? ¿En qué es usted rico? Porque todos tenemos un área. Yo cocino deliciosísimo, dirá alguien. Bueno, esa es su riqueza. Ríndala delante de Dios. Hágase pobre por amor en el matrimonio. O de repente usted viene de una mamá que cocinaba excelentísimo. Hágase pobre, pues, celébrele la comida a su esposa, aunque se le queme el agua caliente, no importa.
celébrese y usted va a ver cómo dando es cómo se recibe. El pobre es de pobres, definitivamente, pero tal vez para entender la pobreza de espíritu que el Señor nos está pidiendo, podemos hablar un poco también del síndrome del rico. Una persona rica tiene un síndrome que podríamos decir se define como yo merezco más, yo merezco mejor. Una persona rica económicamente, materialmente, siempre va a estar demandando más y mejor. ¿Por qué? Porque está pagando, no está pidiendo nada regalado, podríamos decir. Y miren, si llevamos ese síndrome al matrimonio, entonces va a venir, yo merezco más, yo merezco mejor, es que tú no me preparas bien la comida, o mira el carro que tenemos, yo merezco más, yo merezco algo mejor. Siempre va a estar demandando más y mejor de lo que se tiene. Eso es la avaricia, de cierta manera. En ocasiones la avaricia la confundimos con la tacañería, pero la avaricia es desear más de lo que ya tenemos y desear mejor. Tenemos un carro, pero miren, siempre estamos viendo el nuevo que salió, el otro que pasó por ahí enfrente. Siempre estamos queriendo más y mejor, y si trasladamos eso al matrimonio, no va a poder funcionar. Cada uno con su perspectiva, su forma de ver. Miren, a veces los hombres demandan la relación sexual porque dicen, es que soy hombre y tengo una necesidad de. A veces hemos reducido la intimidad sexual a una necesidad física. Si cuando uno estudia, miren, no es una necesidad física del hombre. Una necesidad es algo que si usted no tiene, se muere. Si usted no respira, si no tiene aire, no tiene oxígeno, no respira, se va a morir. O sea, necesitamos respirar. Si usted no come, no se alimenta, se va a desnutrir y se va a morir. Pero si no tiene intimidad sexual, aunque sienta que se va a morir, no se va a morir. Aunque usted sienta que Dios mío, saber qué le va a pasar y se va a morir, no se va a morir. Pero muchos justifican la infidelidad sexual por una necesidad sexual. Y miren, así como explicábamos en Génesis, cómo Dios creó al hombre y qué lo puso a hacer, recuerdan lo que leíamos cuando Dios creó a la mujer, ¿qué hizo? Traerla, no la llevó al jardín, la llevó aquí, al hombre. Entonces la identidad de la mujer, ¿de dónde viene? Del esposo, del hombre. No que ella no tenga una identidad propia, un valor propio, no. Pero así como el hombre obtiene identidad, valor en su trabajo, la mujer obtiene identidad, valor en su esposo. Así lo creó Dios. Entonces muchas veces el hombre, cuando comete un adulterio, no se da cuenta de lo que produce en el corazón de la esposa. No tiene la capacidad para verlo, no lo entiende. Él dice, fue solo sexo. Para él posiblemente fue solo sexo, pero no se da cuenta del daño, la devastación que produjo en el corazón de su esposa. O sea, su identidad, todo su valor se vino abajo, la destruyó, devastó el corazón. Para que lo podamos entender, si nos sirve ese ejemplo de como un hombre que se queda sin trabajo, sin negocios, sin recursos, es desesperante y es horrible. El valor del hombre se viene para abajo. Igual sucede en el corazón de la mujer. Pero lo que necesitamos es entender el hacernos pobres. La esposa no puede entender por qué el esposo se deprime tanto porque no tiene trabajo o los negocios no están yendo bien. No, que ya Dios nos va a bendecir, ya está tranquila. El hombre está desesperado. ¿Se dan cuenta cómo somos diferentes? Pero la necesidad de hacernos pobres, de crucificar ese síndrome de yo merezco más, yo merezco mejor. Si no lo crucificamos, no vamos a caminar como pobres y no vamos a poder atender esa invitación. Vamos a disfrutarla si crucificamos ese síndrome y realmente somos pobres en espíritu para disfrutarnos unos a otros. Y luego dice a los mancos, invita a los pobres, invita a los mancos. Para el grupito que estaba invitando al banquete, ¿verdad? Los pobres, ¿verdad? Los mancos.
Hay mancos de mancos. Hay mancos que tienen un brazo, hay mancos que no tienen ninguno.